Muy buenos días a todos, yo soy Aroa Casado y vengo a presentaros la comunicación con el siguiente título, Gamificando la evolución de la anatomía en tiempos pandémicos, y lo haré en representación de mis compañeros José María Potau y Ángel Alexis González. Esperemos que disfrutéis de la comunicación. Cualquier duda, pregunta o sugerencia nos podéis escribir al correo que hay abajo de todo de la diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención. Hace un par de años decidimos implementar la gamificación en una asignatura optativa del campus clínico que se llama Evolución de la Anatomía. Esta asignatura da bastante pie a realizar dinámicas de este tipo, ya que los alumnos que se matriculan suelen ser alumnos de segundo o de tercero que ya han tenido un par de años previos de experiencia con nosotros en las asignaturas troncales de anatomía, por lo tanto ya les conocemos, hay un vínculo creado, y las dinámicas de gamificación son ideales porque los alumnos ya se encuentran, o sea, se conocen entre ellos, están motivados, están receptivos y por tanto tienen todo el ambiente de aprendizaje necesario para ello. Con la llegada de COVID-19 nos vimos en las circunstancias en las que no se podía aplicar la metodología de gamificación tal como hubiera sido deseada de forma presencial y por tanto tuvimos que hacer una adaptación para que los alumnos pudieran realizar este tipo de actividades desde casa, ya que nos parecía muy importante mantenerlo para que los alumnos pudieran romper un poco con las rutinas que tenían, ¿no? De levantarse, ir a clase, hacer exámenes, estar sentados 12 horas delante del ordenador, con interacciones entre ellos mínimas. Nos parecía que este formato puede seguir siendo muy interesante. Entonces, para hacer este tipo de adaptaciones necesarias de la actividad que hacíamos presencial a online, se nos ocurrió que una de las mejores maneras que se podía realizar esta adaptación sería mediante un videojuego. Para la creación del videojuego pensamos en utilizar algún tipo de plataforma o de programa que no fuera excesivamente complicado, ya que al final siempre la intención que hay tras la innovación, ¿no? Tras la innovación del centro de gamificación es que se pueda aplicar en cualquier lado del mundo, en cualquier circunstancia y que la pueda aplicar cualquier profesor o maestro sin necesidad de tener que adquirir necesariamente un conocimiento muy complejo. Por eso nos decidimos por RPG Maker y gracias a la ayuda de tutoriales, de manuales que había por internet, por páginas web, por personas que habían colgado códigos concretos para aprender a utilizar este tipo de programas, pues diseñamos un mundo. La gracia de este videojuego era que era un videojuego que estaba basado en los intereses de los alumnos. Teniendo en cuenta que a los alumnos ya los conocíamos de 2 años anteriores y que teníamos una relación bastante fluida con ellos y que habíamos trabajado de forma bastante intensa el vínculo, conocíamos intereses personales o intereses incluso grupales o generales del grupo clase y por tanto era fácil meter pequeños detalles en el juego que despertaran interés o que estuvieran basados en elementos que a ellos les llamara la atención. Entonces hicimos una ambientación donde en una primera pantalla pues tú eras un primate para intentar hacer el símil, ¿no? de la evolución humana, que era la asignatura en la que estamos. Tú eras un primate que estabas en el entorno de un castillo donde había una reina malvada que tenía en las diferentes, bueno, tenían 6 mazmorras diferentes fósiles. Entonces era como la misión donde este mono tenía que llegar a esas mazmorras para obtener información anatómica de los fósiles y luego dárselos a la reina. Este era un poco el contexto del juego. Esto de aquí que estáis viendo era lo que se llama las mazmorras o las pantallas, no era el objetivo hacia donde tenían que llegar los alumnos. Realmente lo que hicimos fue dividir a los alumnos en diferentes grupos para que cada grupo tuviera que ir a una de las mazmorras. Entonces, cuando se metían en estas mazmorras, andaban por la pantalla, iban al cristal de color amarillo, clicaban y se metían dentro de la imagen que estamos viendo ahí, donde en este caso había un fósil. Una vez entraban en esta imagen, lo que tenían era a la izquierda arriba una imagen de Homo sapiens, a la derecha arriba una imagen de chimpancé, ya que previamente habían recibido clases de morfología del cráneo donde se comparaban las formas de ambas especies. Por tanto, el hecho de que el fósil saliera en diferentes planos y siempre acompañado de las imágenes de referencia les permitía que ellos pudieran hacer de una forma más sencilla inferencias sobre estos elementos anatómicos y que pudieran compararlo a nivel visual. El objetivo de estas pantallas es que tuvieran 29 minutos donde ellos estarían conectados mediante la plataforma Blackboard Collaborate, compartiendo pantalla, uno de ellos compartía pantalla y el resto pues hablaba por chat y se comunicaba y lo que tenían que hacer era básicamente
discutir e identificar los máximos elementos anatómicos de cada uno de los fósiles que tenían. En este caso, los que estaban en esta mazmorra, pues tenían durante 29 minutos ir cambiando los planos. A ellos se les abría solamente una pantalla como en grande. Entonces, cuando le daban a esta piedra verde que hay abajo, a la izquierda, ellos podían ir cambiando de plano e ir poniendo, pues, vista superior, vista inferior, vista lateral, vista posterior, ¿no? Pues podían ir moviendo las diferentes vistas. Y lo que tenían que hacer era apuntar en una hoja de papel el número máximo de elementos que ellos supieran identificar y que vieran que había cambios, ¿no? Entonces, pues decían, imaginaros, vemos una glabela prominente, pues una vela prominente, iban apuntando los elementos anatómicos. Y cuando acababan esta pantalla, se les llevaba a una sala, que era un laboratorio, donde había diferentes personajes, que éramos los profesores, estábamos ahí caracterizados, y tenían que venir a hablar con nosotros, a decirnos el nombre de la especie que habían identificado. Entonces, cuando identificaban correctamente el nombre de la especie, se les daba un código, que luego ese código nos lo darían a nosotros en la sesión para saber si habían acertado o no habían acertado el nombre de la especie. Y si no acertaban el nombre de la especie, pues se les da otro código, que era una señal para nosotros, donde se nos comunicaba que no habían sabido identificar la especie que estaban analizando. Como os he mencionado anteriormente, los principales retos que nosotros teníamos era que supieran identificar el número máximo de elementos anatómicos y que supieran identificar la especie que les había tocado, ¿no? Para nosotros esto era muy importante, ya que en la asignatura de evolución de la anatomía lo que nos interesa muchísimo es que ellos consoliden los conceptos anatómicos básicos que traen de base y que sepan realmente moverse a nivel terminológico y a nivel de identificación en los diferentes detalles, ¿no? En los diferentes elementos anatómicos, porque está claro que tras las asignaturas troncales de primero y segundo tienen un dominio de la anatomía a nivel morfológico decente, pero queremos saber hasta qué punto con pequeñas guías, elementos específicos y concretos lo podían llegar a relacionar de una forma más fluida. Entonces nos pareció muy interesante este tipo de juego para que pudieran fijarse en los detalles. Decidimos dividir a los 20 alumnos en 6 grupos para que los grupos fueran más pequeños y por tanto ellos pudieran tener una comunicación más fluida, se sintieran más cómodos, no se sintieran tan presionados, pudieran hablar, ¿no? Pudieran incluso pues, plantearse el cederse los dominios de pantalla y que empezara a jugar uno y luego siguiera el otro. La cuestión es que si conseguían ambos retos tenían un punto en la asignatura. Si alguno de los dos retos no lo conseguían, pues perdían medio punto y si no conseguían ninguno, pues tenían 0 puntos. Una vez acababa el juego, pues les comentábamos que ellos volvían a la sala común, ¿no? De Blackboard Collaborate y nos tenían que explicar qué elementos habían identificado pues, por grupos, ¿no? Te decían, yo he identificado este, yo este. Entonces la persona que más se identificaba era el que ganaba el juego, ¿no? Cuando acabamos la actividad, les hicimos un rápido feedback verbal comentando qué tal la sesión y al mes les pasamos un cuestionario por Google Forms donde ellos podían responder si les había gustado la actividad, qué mantendrían de la actividad y qué cambiarían. El 90% de los alumnos respondieron que sí que les había gustado la actividad y un 10% respondió que le había dejado indiferente. Sobre qué mantendrían de la actividad, en general lo que dijeron los alumnos es que les había gustado bastante, que el aprendizaje en equipo y que las preguntas les gustaban, que el videojuego le había gustado, también la interacción grupal, que consideraba que eran dinámicas interesantes, es decir, había comentarios bastante positivos por lo que respectaba al juego, por lo que respecta, ¿no? al ordenador, a las dinámicas. Por lo que respecta a la pregunta de cambios de actividad, básicamente en lo que coincidían prácticamente todos los comentarios que se fueron haciendo es el tema de la valoración, de la nota. Ellos no veían correcto que si alguno de los elementos que había en el juego, ya sea de identificación o que ya sea de saber la especie, lo fallaban, que se les penalizara bajándoles la nota. Muchos consideraban que solamente por participar ya tenían que tener el punto entero de la asignatura. También algunos comentaron que sería interesante obligar a todos los alumnos a ver las clases que había en relación a este juego, ya que había 2 sesiones de 4 horas anteriores a la realización de la actividad que ellos se podían descargar con contenido teórico relacionado, estableciendo las bases anatómicas de repaso, para que ellos tuvieran claro
todo lo que se esperaba que supieran, ¿no? Pues estos vídeos que estaban colgados en el campus virtual y que eran recomendados para hacer la actividad, no todos los alumnos lo vieron y por tanto hubo personas de los grupos que se sintieron entorpecidas por sus propios compañeros y como son muy competitivos, pues no les gustaba perder, como aquí bien comentan algunos de los mensajes o de las valoraciones. Por lo que respecta a las conclusiones de la actividad, era bastante evidente un aumento de la motivación y la diversión. Los alumnos verbalizaban de forma constante que se lo estaban pasando bien, que les parecía original, que estaban disfrutando, que se sentían relajados y por tanto les estaba gustando la actividad. Sin embargo, por otro lado, desde el punto de vista del docente, nosotros nos preguntamos qué pasa con el rigor. ¿Este tipo de actividades generan una pérdida de rigor? ¿Acompañan a esta pérdida de rigor? Por otro lado, ¿hace que se minimice el esfuerzo? Porque uno de los comentarios recurrentes en las valoraciones era que ellos consideraban que solo por participar tenían que tener la valoración del punto concreto. Entonces, ¿dónde queda el esfuerzo? ¿Dónde está la recompensa para las personas que han sabido hacer bien la identificación de la especie fósil, que han sabido identificar bien los elementos anatómicos frente a las personas que no han sabido hacerlo? ¿Dónde queda esto si en la nota no se espera que haya un reflejo? Pues una de las cuestiones que nos hicieron reflexionar mucho sobre este tipo de gamificación, ya no solamente en formato online, sino también en los formatos presenciales, es hasta qué punto el hecho de realizar una actividad que genera una diversión, que genera una ruptura de la rutina, que genera una desconexión con los modelos tradicionales, no hace que el alumno pierda el centro de atención de lo que es realmente necesario. Si lo que nosotros queremos es que se desarrolle un buen proceso de aprendizaje, no se puede perder ni el rigor ni la capacidad de esfuerzo, porque al final lo que nos interesa es que se integren los conceptos, aparte de que esto se haga en un contexto motivador y divertido, pero es fundamental esto. Por tanto, nosotros lanzamos la pregunta de, ¿realmente cuando se realizan actividades semejantes a estas en innovación docente, se mantiene el rigor y se mantienen principios básicos del proceso de aprendizaje esperable? ¿Tenemos este ensayo-error? ¿Lo mantenemos? ¿El alumno es consciente de que la finalidad es adquirir unos conocimientos, adquirir un aprendizaje durante el camino y no solo pasárselo bien? Pues es una pregunta que nos gustaría dejar abierta y que compartáis con nosotros vuestro criterio, vuestra opinión en base a vuestras experiencias. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, pregunta, sugerencia o comentario me podéis escribir a mi correo que está situado abajo a la derecha o dejarlo por los foros del Congreso. Muchísimas gracias por escucharnos.